José María Velasco Gómez Obregón nació en Temascalcingo, Estado de México, el 6 de julio de 1840. A la edad de 9 años, su familia se trasladó a vivir a la Ciudad de México. Su padre murió de cólera y su madre se llevó a sus hijos a vivir al negocio de su cuñado, donde encontró casa y sustento para todos. El niño Velasco se dedicó a ayudar a su tío en el comercio de la ropa e ingresó a una escuela primaria gratuita, sostenida por una sociedad de beneficencia para la niñez desvalida. Allí tuvo su primer contacto con el dibujo, el cual nos narra en su autobiografía. Estando en este colegio se aficionó mucho al estudio del dibujo y sin haber visto nunca dibujar y sin tener a ningún pariente que le hubiera hecho cobrar cariño a este arte, suplicó a su profesor le permitiera, por favor, ingresar a esa clase. Aunque el maestro intentó impedírselo, temiendo que descuidara sus estudios, José María comenzó a dibujar y pronto supo que eso era lo que más le importaba en la vida. Una vez terminados estudios primarios, empezó a trabajar en la repostería de uno de sus tíos y se dedicó a escribir una especie de novela donde describía jardines, plantas, gente, casas. Se dio cuenta que para poder describir era necesario conocer. Esto lo llevó que cuando entró a la Academia de San Carlos, empezó a estudiar ciencias como botánica, zoología, geología, matemáticas, geometría, astronomía, y de esa manera, a la hora que él empezó a pintar, empezó a aplicar de manera extraordinaria todo ese conocimiento científico a su obra plástica. Poco antes de cumplir los 18 años, Velasco dejó en definitiva el comercio para cumplir uno de sus grandes sueños: dedicarse exclusivamente al estudio del arte. En la Academia de San Carlos, entró en contacto con el gran paisajista italiano Eugenio Landesio, maestro de perspectiva y pintura de paisaje o general, como también la llamaba, pues sostenía que en el paisajismo entraban todos los géneros posibles de la pintura. Landesio recuerda a su discípulo con estas palabras. A los primeros días que estuvo en mi clase, advertí la grande disposición que tenía, la que iba acompañada de una grande dedicación, y desde luego concebí la esperanza de que siguiendo así sería el que más honor diera a mi escuela, y no me equivoqué. En 1860, problemas económicos estuvieron a punto de interrumpir sus estudios, por lo que, a sugerencia de Landesio, pintó un estudio del natural del patio del exconvento de San Agustín, que le valió se le otorgara la beca de paisaje, y así pudo continuar en la academia. Velasco llega a la academia muy joven. Ahí se educa los primeros años, su primera época, con Pellegrín Clavé. Por Pellegrín Clavé conoce a Eugenio Landesio. Y con Eugenio Landesio, pues, es como desarrolla a través de la academia esta importante obra de pintor de paisaje. La vida de Velasco no se puede entender sin su tránsito por la academia. No solamente hay que anotar de que llegó muy joven a la academia, sino que casi salió arrastrado de la academia, porque toda su vida la dedicó íntegramente a la práctica de la pintura, pero con una dedicación de tipo académico, que era como se acostumbraba en el siglo XIX. Inspirado por lecturas sobre el México precolombino,
A los 25 años, se propuso pintar un cuadro de costumbres mexicanas antiguas. Para darle un aspecto real al ambiente, hizo 3 pinturas del natural en el olivar del Conde, que integró en una sola composición final titulada La Casa. Por esta pintura, Velázco recibió de manos del emperador Maximiliano una medalla de plata y un diploma en la exposición anual de la Academia de Bellas Artes. En 1866 hizo su mejor lienzo escolar, La Alameda de México, en el que pintó a los distintos estratos sociales en el ambiente de la Alameda Central, lugar que la emperatriz Carlota tenía especial interés en embellecer. Velázco idealizó el paisaje para dar una completa idea de las bellezas y caracteres naturales y artificiales que constituyen la localidad. A los 26 años, junto con 2 condiscípulos, Velázco realizó 28 litografías para un texto de Eugenio Landesio, su profesor y amigo. Velázco ocupó después la cátedra de perspectiva, pasando así de alumno a profesor de la academia. Ese mismo año, contrajo matrimonio con su amiga de la infancia, María de la Luz Sánchez Armas Galindo. Quizá un aspecto no muy divulgado de la obra de Velázco sea el relacionado con lo científico. Alcanzó a publicar algunos cuadernos, porque no completó la empresa en la que se metió, sobre la flora del Valle de México. Unos cuadernos con unas litografías a color, a la acuarela, realmente extraordinarias. Esto contribuye pues a acrecentar la figura de Velázco. No solamente es el pintor paisajista del Valle de México por excelencia, sino que en él también había un científico. El interés que despertaron entre los botánicos los fascículos de la flora del Valle de México, suspendidos por falta de recursos, le valió a Velázco ser nombrado miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, con sede en el Museo Nacional, que tenía el propósito de estudiar las ciencias naturales para dar a conocer al mundo el adelanto científico y las riquezas de México. En la revista La Naturaleza, órgano de la sociedad, José María colaboró con trabajos científicos y como dibujante. A los 31 años, exhibió en la Academia de Bellas Artes su óleo Los grandes ahuehuetes de Chapultepec, donde se retrató con sus queridos amigos Landesio y Rebull. Para 1873, José María Velázco decidió hacer su primer gran paisaje del Valle de México. Eligió el Cerro de Atzacoalco, desde donde se instaló y empezó a hacer sus apuntes a lápiz, después al óleo, y empezó a hacer en el natural el primer lienzo ya con la composición completa. Una vez terminados estos estudios en el taller, empezó a trabajar el lienzo definitivo de grandes proporciones. En el primer término se encuentra una escena costumbrista donde se encuentran una serie de figuras indígenas que están ofrendando agua y copal a la imagen de la Virgen de Guadalupe. En el segundo término se encuentra la colegiata, la villa de Guadalupe, el lago, algunas de las rocas y plantas del lugar, y al centro de la composición se encuentra la Ciudad de México, y en lontananza se ve la serranía del Ajusco. José María Velázco es el gran pintor mexicano del siglo XIX, por la dedicación, por el afán que dedicó durante toda su existencia a registrar las bellezas del Valle de México principalmente. Ahora bien, la importancia de él dentro de la pintura de paisaje en México se debe básicamente a que este género de pintura fue, por decirlo así, descubierto en el siglo XIX. Han sido los pintores extranjeros que llegan a México una vez que este país alcanza su independencia política, quienes descubren el paisaje. Y Velázco habrá ser el que aproveche todas las enseñanzas, toda la sabiduría pictórica
de Landesio y lo sepa interpretar y aplicar en el sinnúmero de paisajes que le dedicó al país. En eso creo que radica principalmente la importancia de Velázquez. Esto contribuye pues a acrecentar la figura de Velasco. No solamente es el pintor paisajista del Valle de México por excelencia, sino que en él también había un científico. Son importantes los dibujos que hizo, las reconstrucciones que hizo de carácter arqueológico. Estuvo en algunas expediciones por el rumbo de Zempoala en Veracruz y de todo esto dejó registro. También él era un dibujante oficial del Museo Nacional de Antropología y dejó un sinnúmero de dibujos sobre piezas que en muchas ocasiones han desaparecido o están mal localizadas en la actualidad. Entre sus labores como dibujante para el Museo Nacional, se le encomendó la reproducción de un códice que realizó brillantemente. Cuando José María quiso hacer uno de sus grandes valles de México, que es el Valle de México desde el Cerro Santa Isabel de 1877, subió las laderas secas del norte de la Sierra de Guadalupe y empezó a escoger el mejor ángulo para poder ver el valle, con el lago, la ciudad y desde luego la Sierra Nevada en el parte sur. Primero hizo una serie de dibujos que fueron dando pauta de los elementos que tendría que integrar a su cuadro. Posteriormente hizo bocetos al óleo de montañas, de las rocas, de las plantas, y posteriormente, con todos esos estudios, empezó ya a trabajar la composición definitiva, en donde muestra la grandiosidad del valle. Las montañas las retiró lo suficiente para dar un aspecto de monumentalidad, que eso lo manejaba divinamente con la perspectiva, y el colorido es extraordinariamente apegado a lo que era en aquel entonces la transparencia del valle. Si uno ve los primeros términos de este cuadro, puede percatarse del conocimiento científico que tenía Velasco de rocas, de líquenes, de plantas, que incluso se puede saber hasta la época en que fue pintado ese cuadro. Aunque Velasco pintó este cuadro de 1877 cuando ya era un gran maestro reconocido tanto en México como en el extranjero, siempre llevó a cabo un lema que su maestro Landesio le enseñó cuando era alumno, que siempre se presentara ante la naturaleza como alumno, nunca como maestro. A los 37 años, fue nombrado también profesor de la clase de paisaje en la Academia de San Carlos, con lo que siguió las huellas de su tan estimado maestro Eugenio Landesio. Dado que México contaba con nuevas especies que no habían sido suficientemente estudiadas, en 1879 publicó en la revista La Naturaleza un estudio zoológico sobre el ajolote que obtuvo una gran resonancia en el panorama científico mundial. Velasco viajó a Veracruz con la intención de pintar el paisaje tropical, pero su visión romántica se quedó corta ante la espectacularidad de la naturaleza
y de uno de los símbolos de la modernidad de aquella época, el ferrocarril. Pintó así 2 lienzos enormes con ese tema: el puente curvo del ferrocarril mexicano en la cañada de Metlac y la cañada de Metlac. En 1887, José María fue a Oaxaca, invitado por el arzobispo Eugenio Guillow, quien le pidió que pintara la catedral, pues quería obsequiar un lienzo al Papa León XIII. Velasco aprovechó el viaje para realizar varios paisajes y estudiar la geología y la flora poco conocida de esa zona. La vida de Velasco a través de la academia corrió pareja con la vida política del país. No fue muy simpatizante, que digamos, de las ideas reformistas del presidente Juárez. Cuando cae el gobierno de Juárez, se instaura el imperio de Maximiliano, parece que las simpatías de José María Velasco se inclinaban más hacia la figura del emperador. Y puedo yo afirmar con toda seguridad que José María Velasco fue el pintor del régimen prolongado de Porfirio Díaz. Todo lo importante de su obra, casi en realidad, lo viene a realizar. Como los paisajes en relación con Oaxaca, por esta zona, no nos olvidemos de que el caudillo, Porfirio Díaz, era oaxaqueño. Alguna relación, algún compromiso, no explícito, no aclarado, pero alguna relación debió de haber existido entre Velasco y el dictador. En 1889 se embarcó en un vapor español para ir a la Exposición Universal de París como delegado de México a cargo de la sección artística, en la que exhibiría 68 obras. Durante el viaje, pinta un cuadro de la bahía de La Habana y uno del mar Atlántico. La exposición, con gran mayoría de obra suya, tuvo un éxito tan brillante que Velasco recibió la condecoración de Caballero de la Legión de Honor, otorgada por el gobierno francés. Al respecto, le escribió a su esposa: No comprendo cómo el gobierno de Francia ha podido fijarse en mí para darme tan gran distinción. Se nos recompensa sobradamente el gran sacrificio de haberme separado de mi familia y que tanto me ha hecho sufrir. Ya en México, José María Velasco pintó varios cuadros en los que aparece un pastor con su rebaño de ovejas. Este tema, que él tituló Lumen in Coelo, es la representación simbólica de Cristo y a la vez la glorificación de la presencia infinita de Dios. Es Jehová mi pastor, no carezco de nada. Aunque ande yo por el valle de la sombra de muerte, ningún mal temeré. En 1892, José María Velasco decidió ir al estado de Hidalgo, al Valle de Apam, a hacer una pintura de la hacienda de Chimalpa. Hizo sus correspondientes dibujos, sus bocetos al óleo como era su costumbre, y finalmente su lienzo del natural con la composición de todo aquel hermosísimo valle, con una luz muy transparente, justamente con la luz del mediodía. Con estos bocetos en el taller, al año siguiente, empezó el gran lienzo, el definitivo. En primer término representó las plantas típicas de la zona, y en segundo término aparece la hacienda de Chimalpa con los surcos sembrados de magueyes. Este cuadro señala la cima de su obra artística
impregnada de atributos que cantan inmensamente una alabanza a la naturaleza, en donde la magia de la luz alcanza una expresión genial, la plenitud del pintor. En 1901, el gobierno austriaco le otorgó la Cruz de Caballero de la Insigne Orden de Francisco José por su cuadro Cerro de las Campanas, que obsequió a miembros de la Casa Real de Austria que viajaron a México a inaugurar una capilla erigida cerca del lugar donde fue fusilado Maximiliano. El gran desarrollo de los estudios geológicos propició la construcción de un hermoso edificio, sede del Instituto Geológico de México. Por encargo del Museo Nacional, José María Velasco pintó varios lienzos con el tema de la fauna y flora de los diversos períodos geológicos. Para esto, se basó en las pinturas del vienés Joseph Hoffmann, donde se presentaba el conocimiento paleontológico de finales del siglo XIX. Durante su vida como pintor profesional, José María Velasco había acumulado una vasta obra reconocida internacionalmente por su impresionante calidad y era uno de los maestros más queridos y respetados de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, a sus 63 años, fue retirado sucesivamente de sus clases de perspectiva y paisaje porque la nueva dirección no tenía un lugar para él en los planes de modernización de la escuela. Como alumno, permanecí en la academia 10 años, como profesor de la misma 42, y terminé este empleo de 70 años. Después me dieron el cargo de inspector de pintura y escultura 2 años más. José María Velasco Gómez Obregón falleció a los 72 años en su casa de la Villa de Guadalupe el 25 de agosto de 1912.